Una noche de estas que no puedes dormir, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de un chico llorándole a su virgen porque tiene que quemar la iglesia. Pues el reto no ha sido sencillo, parece mentira porque es un cortometraje, ¿no? Y cualquiera puede pensar pues que eso con 4 colegas se hace. Pero bueno, yo me he metido en camisa 11 varas y se ha hecho un proyecto complejo. Claro, cuando llegamos al siguiente día, que era el domingo, que rodábamos la escuela, que eran esos 7 personajes en un aula más o menos pequeñita, por X o por Y, no sabemos todavía muy bien, pero sí, había que dar motor, ponte a la hora, se dio motor a las 4 horas. Claro, yo como directora me estaba dando los 7 males, pero como productora me quería morir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Creativos. En esta ocasión tenemos a Nazaret Beca. Nazaret es directora, productora y guionista del cortometraje Macarena. Y estamos gustosos de tenerla aquí porque vamos a hablar muchísimo de creatividad acerca del cine, de la dirección y sobre todo nos viene a presentar este gran proyecto que se llama Macarena. Y muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, empezando la primera pregunta, ¿cómo te sientes? Porque sé que es tu primera producción como directora de un cortometraje con un gran elenco. Sí. Y con un gran reto que es también el crowdfunding, que ahora vamos a hablar sobre eso más al ratito. Claro. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el reto de asumir todo esto? Bueno, pues el reto no ha sido sencillo, parece mentira porque es un cortometraje, ¿no? Y cualquiera puede pensar pues que eso con 4 colegas se hace. Pero bueno, yo me he metido en camisa 11 varas y se ha hecho un proyecto complejo, como tú bien dices, con un elenco importante, son todos actores profesionales, con larga trayectoria, algunos hay más jovencitos, pero todos tienen una trayectoria importante en el cine. El equipo técnico también de primera línea, por decir así, ¿no? Porque además son gente que llevan muchísimos años trabajando también. Cuéntanos un poco de qué va Macarena, cómo surge la historia, en qué te inspiraste para escribir Macarena. Vale, pues me encanta esa pregunta. Bueno, Macarena surge porque yo soy guía oficial de turismo desde hace unos 10 años. Sobre todo trabajo con franceses, con un público francés. Sí. Y trabajo mucho, bueno, hago toda Sevilla. No me voy a Sevilla pero bueno, quiero decir que hago mucho Alcázar, Catedral. Y yo me di cuenta que los franceses daban muy por sentado que Sevilla es muy católica, que no lo vamos a negar. Sevilla es muy católica. Sí. Pero yo quería enseñarles cómo Sevilla, más que católica, es tradicional. Es decir, tú puedes ser de izquierda o de derecha, que vas a salir de nazareno, yo qué sé, en la Macarena. Por supuesto. O que tienes un amor por una virgen, por un Cristo. Entonces, eso me lleva un poco, bueno, pues en ese pequeño círculo, ¿no? que son las visitas guiadas, pues contarle a los franceses esa idiosincrasia sevillana. Luego, un día, charlando con un amigo en la Alameda, hablando de este tema, me comenta que Pedro G. Romero hizo un trabajo sobre anarquistas cofrades o anarquistas que tenían... que adoraban símbolos religiosos. Claro, ahí fue como ya un clic en mi cabeza, porque yo estaba buscando también ideas para escribir. Y de repente y esas señales, ¿no? También de, sí. Ok, voy por el camino claro, correcto, ¿no? y de repente fue como una noche de estas que no puedes dormir, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de un chico llorándole a su virgen porque tiene que quemar la iglesia. Porque si nos basamos en el principio del siglo XX, la Segunda República y tal, se quemaron muchas iglesias en la zona de la Alameda, San Julián, etc. Sí. Y de ahí surge la idea, básicamente, de contar un poco esa idiosincrasia sevillana, ese amor por los símbolos religiosos, sí. Da igual de qué partido político seas y tratándolo con muchísimo cariño, por supuesto. Por supuesto. ¿Tú crees entonces que, partiendo de esto, Sevilla es religiosa o...? Sevilla es muy religiosa. Muy religiosa, ¿no? Tú llevas aquí tiempo, ¿verdad? Yo tengo 5 años viviendo aquí y la Semana Santa para mí
es algo que en mi vida había vivido algo tan diferente, tan cercano a la religión, pero también, te lo puedo decir, tan alejado, porque siento que hay mucha gente que no lo ve como una cuestión religiosa, sino como una cuestión simplemente tradicional o cultural. ¿Vale? Entonces, a mí ese es un shock que tengo, porque yo digo, no entiendo, porque esto parece un espectáculo. De hecho, la Semana Santa abucharon, creo, a una de las hermandades o a dos, que entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, es un espectáculo, no hay ya un respeto por esa religión. No acababa como en mi mente de entender muchas cosas. Entonces, bueno, me intriga un poco saber también cómo se vive o cómo un sevillano vive eso, yo que soy mexicana, por ejemplo. Claro, mira, yo por ejemplo cuando hemos estado haciendo el making of, bueno, que lo ha hecho mi compañero Rafa, con los actores y les preguntaba, pues hacía mucha gracia porque muchos decían, hombre, pues yo soy un ejemplo, ¿no? Yo soy de izquierda y he sido hermano de la Macarena y he salido de Nazareno. Yo he salido de Nazarena. El prota, José Manuel Poga, ha salido de Nazareno. Es decir, está tan integrado en nuestra cultura que forma parte de nosotros. Entonces, tú puedes creer... Yo conozco mucha gente que cree en Dios, que cree en una imagen, en una virgen, pero no cree en Dios. En la Virgen del Rocío, por ejemplo. Eso. Claro, pues bueno, pues eso, la idea del corto es enseñarlo, pero claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar comedia y vamos a poner un contexto histórico que haga que la comedia tenga, digamos, más sentido, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué contexto histórico cogimos? O cogí 18 de julio de 1936, que es cuando salta la guerra civil en la península. A partir de ahí, esa misma noche, salen ardiendo varias iglesias en el barrio de la Macarena. San Gil, San Román, si no recuerdo mal, Santa Marina, San Marcos. Después se supo que se habían quemado de manera esporádica. O sea, quiero decir, que no se había reunido nadie y se había decidido. Si era con el clamor de la guerra, ¿no? Sí. Que ardieron esas iglesias. Pero yo parto de eso, que es una realidad, pero... me invento todo lo demás. Es decir, cojo a unos anarquistas, los meto dentro de un aula de escuela y tienen que decidir si queman o no una iglesia para salvar la república. Vale. La comedia también está en que da igual que tú cuántas iglesias quemes, con eso no vas a salvar la república, ¿no? Por supuesto. Es un poco, tiramos ahí de Monty Python, por ejemplo. Y también tiene mucho estilo berlanguiano también, ¿no? Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y en cuestión del elenco, que también mencionas ahora a José Manuel Poga, ¿cómo ha sido el manejo o el trabajar con los actores, tú como directora, para tener como esa actuación natural o ese sentimiento plasmado en cámara? Pues yo lo que hice fue con algunos de ellos, los que digamos que tenían más texto, pues quedé primero de manera individual. Y un poco, pues yo quería ver qué habían pensado ellos o qué me ofrecían ellos con respecto al personaje y cómo veía yo el personaje también. Entonces, sobre todo yo lo que intenté moverme siempre es con las emociones que ese personaje tenía. Pero ya te digo que es que son todos buenísimos. Cuando hicimos el ensayo general, o sea, tú no sabes las risas. O sea, fue un día muy divertido, porque claro, ahí es cuando el actor se suelta, y hicimos varios ensayos y entonces cada uno iba aportando y lo que iban es enriqueciendo todo el tiempo. Así que fue súper chulo porque de repente ya es un texto que tú has escrito pero que ya no lo sientes tuyo, ¿sabes? Ya es otra cosa. Así que nada, muy contenta y lo que te digo, más o menos, pues si esto no me gustaba, pues oye, mira, yo esto no lo veo mucho con el tipo de comedia que tengo pensado, pero vamos, casi todo lo que me propusieron ellos está en el corto. ¿Y das pie también un poco a que ellos improvisen? Había mucho de improvisación, sobre todo porque al ser siete personajes, claro, hay momentos en los que habla un personaje que es el que tiene más peso, que en este caso durante
el momento escuela es Vicente Vergara, Sí. que es Manolo, su personaje. Pero claro, los demás, pues tú no te pones a escribir de las reacciones de todos, ¿no? Claro. Pues cada uno puso su granito de arena. Entonces cada uno, pues uno soltaba un choricito, yo a uno le tenía preparado varios choricitos, pues él soltaba más, o morcillitas se dicen, ¿no? Yo digo choricitos. Bueno, en fin, que eso, que sí que improvisaban. Luego es verdad que me di cuenta que yo, el texto que tenía escrito lo quería muy como lo había escrito, en ciertas cosas, porque creo que estaba escrito con una síntesis, acorde. claro, Ajá. clara de lo que quería contar. Vale. Pero aparte de eso sí que tuvieron su momento de aportar y ya te digo que pues muchas cosas dije, ostras, me encanta y lo han enriquecido y perfecto. Estupendo. Y en cuestión de, porque bueno, para todos aquellos oyentes que están un poco perdidos de cómo es el proceso de una producción, bueno, todo empieza desde que tú escribes el guión, luego, y sobre todo en una producción independiente en donde no hay tantos filtros, digamos, como en una producción más grande en donde... Claro. También tú seleccionaste actores, que te ayudaron a seleccionar. ¿Cómo fue el proceso para claro, empezar a trabajar con ellos? Bueno, para empezar, esa noche que yo tuve ese pensamiento de ese personaje, bueno, de esa persona que miraba a la Virgen y lloraba, porque yo lo había escrito pensando en uno de los actores. Lo escribí pensando en ese actor. Cuando se lo di, le gustó mucho y me dijo, me meto en este barco. El resto, pues, fueron directamente porque yo les escribí, porque los conocía, porque habían hecho algo, o bien me lo estaban recomendando. Oye, mira, pues esta persona yo creo que da el papel, etcétera, etcétera. Vale. Así que fue un poco eso, unos por intuición, otros por consejo, y es que están todos súper bien. Es que... Pero o sea, no, es una suerte porque todos están súper bien con el papel que tienen, dando lo mejor cada uno. Sí, yo estoy deseando enseñarlo, el corto, la verdad. Y nosotros deseando verlo porque siento que es un tema que también, viéndolo culturalmente desde el otro punto de vista, es muy enriquecedor. O sea, ya con lo poco que hemos hablado aquí, dan ganas, ¿no? Dan ganas, por supuesto. Alegra. Bueno, pues ahora en cuestión de temas creativos, yo también siento que las críticas son, sobre todo en cuestión de cine, son duras para los directores cuando se llega a un resultado o una decisión creativa que por X o Y razón tú la tomas. ¿Cómo afrontas todas estas críticas? Claro. A ver, yo parto de la base también de que este es mi primer proyecto que hago realmente. Como creo que te comentaba antes, yo me apoyé mucho también en mi codirector, Rodrigo Sancho, sí, porque él tiene años de experiencia. Yo me dedicaba más, como hablamos, a la dirección de actores y él un poco pues a la elección de planos, etcétera, junto con el director de fotografía, Juan Molina. Entonces, a ver, yo que soy guía y que alguna vez me ha caído alguna mala crítica, muy pocas veces, pero a veces pasa, yo no las llevo bien. Pero en este caso, yo siento que al final ha sido más la autocrítica mía. Es decir, cuando tú terminas el proyecto y te has visto con esas carencias y de repente pasan 2 semanas, pues yo en esas 2 semanas mi cabeza lo único que piensa es: tenía que haberle dicho al actor esto en este momento, tenía que haber tal, se me ha olvidado esto, no tenía que haber... Todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que luego ya cuando Dani Alonso, que es la persona que nos ha hecho el teaser, un tráiler y que probablemente lo monte el corto, me ha dicho: tía, está genial, o sea, ni te preocupes, pero claro, tú te quedas con lo que tú sientes por dentro de que siempre se puede hacer mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, ya me he relajado. Menos mal, porque sí es muy, eso que comentas es muy, muy cierto, y como que te empiezas como que a autodestruir, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, igual creativamente cuéntanos acerca de
el proceso, el ¿no? el proceso creativo que han Vale. tenido desde la construcción de personajes Vale. hasta llevarlo ya a algo real Hmm. en vídeo, Hasta tocarlo. hasta tocarlo. Pues, claro, yo cuando lo escribo con la idea de rodarlo. ¿Eso qué significa? Pues que no me emociono poniendo lugares súper complejos o localizaciones imposibles. Yo pensé, tengo que escribir un corto que pueda rodarlo, que sea barato. Al final no ha ocurrido así, no ha sido barato, pero por eso tiene 3 localizaciones. Bueno, tenía 3 y se nos quedaron en 2 interiores. O sea, yo intenté acotar lo máximo posible, porque como he trabajado en cine, sé lo que significa mover equipo, cortar tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo simplifiqué al máximo cuando escribí el guión, con esa idea. Claro. Una vez que el guión está escrito, pido la ayuda a la Junta de Andalucía. El primer año no me la dieron, el segundo sí. El segundo, la verdad, bueno, que ha sido 2023, quedamos quinto. En realidad, luego nos hemos quedado cuartos porque otros se salieron por X motivos. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que ahí hay un trabajo importante, sobre todo porque tú tienes que presentar lo que vas a rodar entre comillas. Es decir, tú tienes que presentar un proyecto ya no solo un guión, sino con los referentes que tienes, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues ahí hubo un trabajo previo. Y luego ya cuando nos ponemos a preparar, hasta que no tienes las localizaciones, tampoco te puedes imaginar planos. Claro. Tú te puedes imaginar lo que tú quieras, pero si tú no tienes una localización... Así que con Rodri, que es muy sabio, pues dijo, una vez que ensayemos con los actores en la localización, nos ponemos a ver los planos que vamos a hacer, porque ahí vamos a ver cómo respiran los actores también. Claro. Entonces, lo que hicimos también, pues tener referentes cinematográficos, ¿no? Al final lo que haces para poder hablar con el equipo. Y luego yo tuve la suerte también que yo me he dejado mucho llevar. Es decir, a mi vestuario, ellas tenían su propio vestuario que lo han cedido para el corto, que ha sido una maravilla. Qué bueno. Pues el corto es de época, son años 30. Yo por mucho que me empape, la que sabe realmente cómo se vestía en los años 30 es la de vestuario, que para eso tiene experiencia. Pues ella me hizo una propuesta, me encantó. Luego había Macarena, que es una de nuestras protagonistas del corto, que sí que teníamos como más color, por decirlo así. Pues ahí sí que eliges entre las propuestas. Arte igual, me presentaron una propuesta de una escuela de los años 30 y la llevó a cabo y quedó chulísimo. Fotografía igual, Juan nos hizo una paleta de color que me encantó, luego hizo una propuesta de luz chulísima, pero es apoyarte en gente que sabes que están hartos de hacer ese trabajo y que ellos están mirando por el proyecto igual que tú. Es decir, si tú llevas una ropa que no va de la época, al final van a mirar a la persona de vestuario, ¿no? Por decirlo así. Claro. Pues yo me he apoyado mucho también porque tampoco iba con una idea súper clara. O sea, en plan, este director, Wes Anderson. Yo me imagino que ese señor, aparte de rodearse con un equipo que sabe por dónde respira él, porque ya lleva muchos años, claro, yo creo que ese señor lo ve todo una vez que está escribiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Y yo estaba mucho más abierta en ese sentido. Sí, totalmente. Claro. Pero yo considero que sí es muy, muy importante saber hacer equipo con personas que sepan más que tú en ciertas áreas, ¿no? También. Sí, claro. Y que también te puedan proponer ciertas cosas que a lo mejor tú no estás viendo. Claro. En el momento del rodaje o porque incluso yo creo que en el rodaje salieron cositas imprevistas, ¿no? Que tuvieron que resolverse creativamente de otra manera. Cuéntanos un poco también de eso. El rodaje fue muy triste. No, el rodaje, como te comentaba, 2 días de rodaje. El primero en una iglesia, un solo personaje. Bueno, luego aparecen otros 2, pero que es anecdótico, ¿no? Yo recuerdo pues estar muy cómoda con la script, incluso pensando ya en el montaje. Claro, cuando llegamos al siguiente día, que era el domingo, que rodábamos la escuela, que eran esos 7 personajes, en un aula más o menos pequeñita, por X o por Y, no sabemos todavía muy bien,
Pero sí, había que dar motor. Ponte a la hora, se dio motor a las 4 horas. Claro, yo como directora me estaba dando los 7 males, pero como productora me quería morir. Claro. Porque yo decía, esto es un dineral. Esto es un dineral que si no llegamos, lo estoy tirando por la borda. Claro, porque, o sea, no lo gestioné muy bien, la verdad. O sea, fue mucha tensión, mucho estrés, pero al final, otra vez, Rodri fue el que cogió la batuta y empezamos ahí a tirar planos para cubrirnos ya. De decir, venga, tenemos que tenerlo. Y como digo, hemos podido tenerlo. O sea, por esa eficacia y esa rapidez de verlo claro. Llegó un momento que de verdad me bloqueé. Vamos, creo que a todos nos pasó, ¿eh? Sí, a todos un poco, porque es que era mucha cantidad de personajes, de muy poco tiempo, mucho texto. O sea, para que te hagas una idea, este corto se tenía que haber rodado en 3 días. A mí me lo planteaba todo el mundo, pero yo decía, si no me llega con el dinero que ya tengo, o sea, no me llega, o sea, lo tengo justo, ¿cómo voy a meter un día más de rodaje? Eso significa más seguros sociales, eso significa el alquiler del equipo más tiempo. Claro. O sea, fue una decisión económica, el hecho de que en un día se tenía que rodar esa secuencia. Así que íbamos muy nerviosos, yo más todavía, y luego eso, pues al ralentizarlo todo, pues fue estresante. Para mí fue muy estresante. Por supuesto, sí. me imagino. Y eso que hablas también, ¿no? De las decisiones económicas que se tienen que tomar, no solo creativas en sets, sino económicamente hablando, una producción independiente, ¿cómo le hace para vivir? O sea, para salir adelante. Cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que tiene el cine independiente? Yo creo que el cine en España se podría considerar independiente prácticamente todo, porque todo tiene muchos problemas económicos. Yo en este caso, pues, claro, a nosotros la Junta de Andalucía nos dio un 46%, que está súper bien. Sí. Yo tenía unos inversores, se cayeron, por eso lo de hacer el crowdfunding también. Uh-huh. Porque al final nosotros hemos conseguido rodar porque yo pedí a CREA que me adelantase la ayuda de la Junta, porque claro, la Junta no te lo da todo en el momento en que has sido uno de los agraciados o seleccionados, sino que te lo da en partes. Claro, tú necesitas ese dinero. ¿Qué haces? Pues buscas un aval que pueda hacer que el banco te adelante ese dinero. Bueno, son unas movidas. Y luego aparte, pues eso, el crowdfunding, por ejemplo, yo creo que es una forma interesante de a amigos, conocidos y más allá, uh-huh, gente que le pueda interesar el proyecto, pues que cada uno ponga su granito de arena, ¿no? Claro. Como diría Lola Flores. Si cada español da una pesetita. Claro, entonces se hace más fácil todo. Porque ahora cuéntanos acerca del crowdfunding, que tienen ya una campaña activa. Efectivamente, en Berkami, yo invito a todo el mundo que esté escuchando este podcast en primavera de 2024, que se metan en Macarena, una comedia espiritual, el cortometraje, y bueno, que cada uno aporte lo que pueda. Claro. La página, como digo, es de Berkami, y bueno, ahí vamos buscando conseguir los objetivos, que seguro que sí, se consigue. Claro, porque, bueno, también el desafío de tener como este sueño desde lo que tú me contabas, de no podía dormir y luego empecé a crear, sí, y ahora tenerlo hecho realidad, grabado, o sea, ha sido un trabajazo impresionante, ¿no? Para mí es una locura, o sea, que es que no es moco de pavo. Claro. Que hay que ponerle muchas ganas y hay que creer. Yo esto lo he escuchado muchas veces y ahora le encuentro todo el sentido. Sí. Es decir, tienes que creer mucho en lo que estás haciendo, porque es que si no, a la mitad del camino dices tú, bueno, nos vemos. Claro. Pues son muchas horas. ¿Qué te digo? La dedicación, los desvelos,
y el estrés que llevas encima, que es poco, o sea, Sí. con todo el Sí. compromiso y la responsabilidad que tienes en tus manos, Sí. es importante, ¿sabes? Entonces, por supuesto que debes de creer 100% en el proyecto y dejar la piel hasta el último. Claro. O sea, cuando yo terminé el rodaje, digo, ¿qué he estado haciendo los 2 últimos meses? Que me he dedicado 10 y 12 horas a trabajar para el corto. O sea, que se te olvida todo por lo que has pasado, pero es mucho. Pero Claro. ¿sabes? No te acuerdas de qué, pero dices tú, pero yo sé que le he dedicado muchísimo tiempo. Que son como llega a acuerdos, bueno, que sé, son 1000 cosas. Luego ya, claro, el equipo entra más tarde. Sí. La directora de producción, Blanca, entró más tarde, que ya era como una necesidad impetuosa que yo tenía. Claro. Era como, me siento sola, ¿sabes? Al Sí, principio es muy... sí. Aunque tienes apoyo, aunque lo que quieras, pero al final tú estás tomando las decisiones, ¿sabes lo que te digo? Claro. No, y también yo creo que la audiencia... es interesante también que se entere que, bueno, a mí me ha pasado que muchas veces me dicen, qué guay, trabajas en cine o trabajas en pelis, qué guay. Yo, sí, está muy guay, pero también todo lo que hay detrás de cámaras que la gente no ve Para nada. y que por 1 hora de peli o 2 horas de peli que te sientas al cine a verlo, es un trabajal. Y yo normalmente me quedo hasta el final de las pelis Viendo los títulos de viendo crédito. los títulos de quién hizo qué. Por supuesto. Y la gente no entiende porque yo me quedo sentada viendo. Pero yo siempre lo hago también. Es un poco de respeto a los colegas que, a pesar de que no nos conocemos o que están en India o en Estados Unidos o en Canadá o en México, lo que sea, pero hombre, es como ese respeto de ole, ¿no? Tu trabajo, exacto. Sí. Y yo creo que sí es muy importante también hacer ver al público que no es fácil el estar en este medio, que se pasa mucho estrés, son rodajes a veces muy intensos de 14, 15 horas diarias, que no ves a tu familia, que no estás comiendo ordenadamente, que pasan muchas cosas, ¿no? Que pasas frío, que pasas calor, que pasas hambre, que tienes sueño. Sí. Yo, por ejemplo, una anécdota que tengo de trabajando en dirección, pero en un puesto pequeñito de dirección, con una amiga mía, pues, hablándole de las maldades del cine, ¿no? O sea, de esto es tal y cual. Y ella me decía, qué guay. Y yo decía, pero si te estoy contando. Pero la gente... Le encanta tanto el cine que incluso si le estás contando malas experiencias que has tenido, qué guay. Y tú, pero tío, si te estoy contando mis miserias. Claro. Pero es como, qué guay, tío. Bueno, vale. No, pero también hay una realidad que vivimos y que ahí está y que hay que honrar. Pero yo creo que o sea, invito a la gente que, bueno, que cuando vaya al cine que disfrute. Hombre. Que disfrute. Porque para eso los rodajes también... son otra cosa, vamos. Y yo creo que la finalidad del cineasta es eso. Totalmente. Transmitir una idea, comunicar un sentimiento, aportar algo a la comunidad por medio del audiovisual. Que eso es lo más importante y que creo que también el cortometraje Macarena quiere transmitir eso, ¿no? Sí, Macarena, cuando la veáis, tiene muchos matices. Hay una idea principal, que es la que te he contado, y luego toca muchas cosas, muchas puertecitas así en pequeñito. La verdad es que es un corto que se podía haber hecho o que se podría hacer un largo. No es como me dijo una amiga mía, no será un chiste, ¿no? Esos cortos que son como pum. No, este tiene inicio, desarrollo y final. Fin, ¿no? Sí. Claro. Pero que su principal motivación, creo yo, también es eso, el comunicar cómo se vivía en una época determinada. Sí, contar que no somos tan distintos al final, que tenemos muchas cosas en común,
Estamos en una época súper polarizada y yo soy blanco y tú eres negro en el sentido político. O bueno, da igual si aquí en Sevilla, tú sabes. Sí, sí. O eres del Betis, o eres del Sevilla, o eres de la Esperanza de Triana, o eres de la De la Macarena, Macarena. etcétera, etcétera. Pues bueno, decir que tenemos cosas en común también y que podemos ser todos muy amigos. ¿Qué sigue para Macarena? O sea, ¿cuál es la proyección que tienen para el cortometraje? Claro, pues la idea es, una vez que consigamos el total de la financiación, es presentarlo a festivales. Y vamos a moverlo por festivales tanto nacionales como internacionales. Para eso, para la distribución, tendré que o bien buscar una coproducción o seguir buscando financiación, porque eso no entra dentro del presupuesto que yo ya había entregado previamente a la Junta de Andalucía. Para mí eso es lo más importante. Claro. O sea, aparte de rodarlo, etcétera, es la distribución que se haga, porque al final tú no haces algo para que se quede en un cajón de tu casa. Por supuesto. Sino para moverlo. Bueno, ¿y tú crees que no tener todos los recursos económicos te vuelve más creativo al momento de rodar? Totalmente. Y cuéntame algún... Sí, te voy a contar. Mira, por un lado, es verdad que Rodri siempre lo dice, que cuando tienes menos presupuesto tienes que ser más creativo porque tienes que conseguir los mismos resultados con menos dinero. Claro. Pero tengo una amiga, Nieves, que ella es jefa de localizaciones, que ella directamente, cuando no tienen dinero, sienta a su equipo y le dice, venga, vamos a ser creativos. ¿Qué está diciendo con eso? No tenemos dinero, vamos a ver cómo podemos conseguir esto, o más barato o gratis. Fíjate ese ejemplo. Y luego te voy a poner otro ejemplo del corto. El corto, como te decía, eran 3 localizaciones, 2 interiores y un exterior. Nosotros teníamos una iglesia en Carmona, que bueno, quiero agradecer también al Ayuntamiento de Carmona y a la Oficina de Turismo por conseguirnos también la escuela, la falsa escuela, es una localización de Carmona. Y bueno, se cayó esa localización por motivos externos. Claro, nosotros teníamos dentro de la propia iglesia, se rodaba, pero luego nos íbamos a otra calle de Carmona, una calle antigua, muy bonita, a rodar el exterior. Sí. Claro, cuando eso se nos cae y la iglesia que tenemos está en Miraflores, que también doy las gracias a Diputación de Sevilla, que nos han cedido el espacio, pues el exterior no nos convencía. ¿Qué hacemos? Pues vamos a meter lo que se tenía que rodar en exterior en interior. Una vez que hacemos eso, o sea, queda mucho más bonito, porque claro, nos vemos obligados también a que, no quiero hacer spoiler, pero bueno, hay un momento en el que solo se iba a ver humo y ahora había que hacer fuego, entre comillas. Claro. Bueno, pues eso queda 10 veces más chulo, más cinematográfico, que si nos hubiésemos salido fuera. Wow. Para que veas, o sea, y de verdad que la diferencia es interesante. Sí. Wow. Sí. Y eso por porque decisiones creativas, ¿no? Que también tuvieron que tomar. Claro, pero eso es porque no nos podíamos trasladar a otro sitio, porque claro, ¿qué significa trasladarte en una jornada laboral? Trasladarte significa perder un par de horas en el traslado del equipo, etcétera, etcétera, y perder tiempo, y esas horas a lo mejor las necesitas más para un plano o Claro. 2 planos, para hacer 3 tomas del plano que quieres, ¿no? Claro. Y otro día no podíamos hacer porque no teníamos dinero. Sí. Incluso pensamos en dejarlo para, bueno, pues ya se rodará. Pero al final, menos mal, esto fue idea de Rodri también. Para terminar, Nazaret, tenemos una sección llamada Derribando mitos. Ajá. Y vamos a derribar mitos acerca del cine y la dirección, ¿vale? Vale. Tú me vas a contestar verdadero o falso según sea tu criterio. Vale. Y vamos a ver si podemos derribar mitos acerca de esto. Vale. De todas formas, sigo diciendo que este es mi primer proyecto, pero venga. Vale. Pero sí. Conforme a tu experiencia y lo que te has empapado de sí, y lo que esto. sé. Vale. Ajá. Aceptamos barco. Derribando mitos con Nazaret Beca. La primera afirmación. Los directores tienen el control total sobre el proceso creativo. Depende del director. Ya. Depende de la productora. Depende de la libertad que tenga el productor. Falso. Ya.
Los directores de renombre solo hacen películas de gran presupuesto. Pues normalmente, o sea, verdadero, pero también puede ocurrir que el director de renombre tenga un proyecto que es una locura y que, bueno, vamos a ver, Bayona no es que fuese el proyecto una locura, pero Bayona se llevó 10 años para poder conseguir rodar. ¿Por qué? Porque quería una peli en español y en español nadie le daba el dinero que necesitaba. Pues mira, es un ejemplo de que es falso. ¿El director o la directora es el único o la única responsable del éxito o fracaso de una película? Para nada, falsísimo. El equipo entero, ¿no? El equipo entero y como dice un direct de foto, el director dirige la película y el ayudante de dirección dirige el rodaje. Uh-huh. Al final todo el peso en un rodaje cae en el ayudante de dirección y no en el director. Y bueno, todos como colaboran. Por supuestísimo. Y aparte todo el mundo... Vamos, yo he visto mucho sacrificio en el cine. Sí. ¿Los directores deben tener conexiones en la industria para tener éxito? Si te digo la verdad, yo creo que es súper importante que tener conexiones es muy difícil. O sea, tienes que ser muy brillante, creo yo, para destacar en un mundo donde hay tanta competitividad, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué industria? ¿Dónde? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando en España. En España han aparecido directores que de repente han hecho una peli con bajo presupuesto que ha funcionado y no ha necesitado tener padrinos, por decirlo así, pero no lo sé. Creo que es un mundo muy difícil, tanto si conoces gente, como si no conoces. Es necesario el networking, ¿no? Claro, por supuesto. Pero yo creo que no solamente en el área del cine, sino en todas las áreas. O sea, las relaciones, creo que no puedes tú solo pretender abarcarlo todo. Exactamente. O sea, necesitas un equipo, como en este caso tú nos comentas en el rodaje, como el apoyo moral que necesitaste desde el principio porque te sentías sola. O sea, creo que como sociedad también... Hombre, es que esta sociedad, bueno, por lo que dicen por ahí, este capitalismo nos está llevando al individualismo y Andalucía, por ejemplo, siempre ha sido de relaciones con los vecinos, con las familias. O sea, nosotros siempre hemos sido muy colectivos, una sociedad que se necesita y se necesita mucho. Sí. Yo espero que siga siendo así, pero es verdad que cada vez cuesta más trabajo, ¿no? Cada vez somos más individualistas y la tecnología lo que hace es separarnos, ¿no? de los otros. Totalmente. Mira, antes de terminar, yo quiero compartirte una experiencia que yo tuve en Canadá cuando estuve produciendo cosas y dirigiendo también algunas cositas por allá en cine. Siento que la sociedad canadiense sí es un poco más individualista en muchos sentidos. O sea, como rigen su vida es como yo y se acabó, ¿no? Y eso se veía también en las producciones. Producciones más frías, más serias, que no dejaban de echarse sus bromas y tal, pero me quedó como ese recuerdo de un poco de frialdad y de mucho ego. Entonces yo también quiero preguntarte acerca de cómo es el cine o cómo has tú experimentado el cine y el hacer cortometraje aquí en España. ¿Hay ego de por medio? A ver, ¿qué rige el hacer cine aquí? Vale. A ver, yo te puedo hablar por experiencias que he tenido en otros rodajes, porque claro, aquí estamos hablando de 2 días de rodaje, la gente es súper pro. O sea, una cosa que yo me he llevado es cuando le he preguntado a la gente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado en el rodaje? Encantada, súper buen rollo, la gente es genial. Porque aquí también pasa que te puedes encontrar en un rodaje
que no te sientas a gusto, que no estés cómoda, que no te lleves bien con cierto departamento. Sí. Al final estamos hablando de que son 40 personas que conviven juntas durante muchas semanas, Sí. muchas horas al día. Hmm. Yo me acuerdo que una vez me dijo a mí una actriz, Nazaret, el trabajo, o sea, la vida comienza, cuando termina el trabajo. Ujú. Y yo le dije, claro, pero eso es una vida normal. Pero cuando tú trabajas 12 horas, te vas a tu casa, te acuestas, te levantas y tienes otra vez los mismos problemas, pues el trabajo te absorbe, ¿no? Te absorbe en positivo y te absorbe en negativo. Luego en todos los rodajes que he hecho, me he hecho amigos. Ujú. Que de gente que no conocía, que he conectado y me acuerdo de muchos ahora que te lo digo, ¿no? Por supuesto. Pues nada, Nazaret, algo que quieras decirle al final a la audiencia para terminar y invitar a que también vean el cortometraje. Pues mira, aquí quería aprovechar quería aprovechar para, por favor, si escucháis esta entrevista en la primavera de 2024, que os metáis en Berkami, el cortometraje Macarena, una comedia espiritual, y que aportéis lo que buenamente podáis. Hay regalitos para los mecenas, agradecimientos, por supuesto, y muchas ganas, básicamente. Y muchas gracias por darme este espacio. Encantadísima de tenerte aquí, compartir todas estas experiencias y bueno, acercar un poco a la gente a conocer esta obra que poco tiempo saldrá a la luz. Sí, esperemos que muy poco. Sí. Pues muchísimas gracias, Nazaret. Fue un placer tenerte aquí en Dementes Creativos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión de Dementes Creativos. Hasta la próxima. Muchas gracias.